Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. En este video hablaré acerca de las pruebas históricas las cuales los investigadores seculares no aceptan acerca del Éxodo. Inclusive hay personas que afirman que no hay ningún tipo de evidencia de que los israelitas estuvieron en Egipto o de que hubo un Éxodo. Y bueno, debido al tiempo que tomó hacer este video, decidí hacerlo en dos partes. Primero haré una breve narración acerca de la historia que la Biblia nos da. Después hablaré de un pueblo llamado los Ixos. Y finalmente listaré en una línea de tiempo diferentes evidencias arqueológicas. En medio de esto el video parará y la parte 2 terminará la lista de evidencias arqueológicas y finalmente hablaré el por qué no incluí ciertos descubrimientos porque, aunque parezcan relevantes, es posible que su interpretación fue incorrecta. Y el objetivo de este video es ser imparcial y con respeto presentar de una manera organizada los argumentos, usando una honestidad intelectual para que el televidente haga sus propias conclusiones. Y el Éxodo es la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto alrededor o entre los años 1400 a 1500 antes de Jesucristo. Y de acuerdo a los eruditos seculares, ellos están de acuerdo con lo que dice Wikipedia y que dice que el Éxodo es el mito funcional de los israelitas cuya narración se extiende a lo largo de 4 libros del Antiguo Testamento. Para ser más precisos, esos 4 libros forman parte de los 5 primeros libros de la Biblia y a esta colección de los primeros 5 libros se le conoce como el Pentateuco y, de acuerdo a los eruditos seculares, fue escrito solo 500 años antes de Jesucristo. Claro, dentro de la continuación de la Iglesia de Dios afirmamos que esos libros son mucho más antiguos. Pero por ahora continuaré leyendo esta parte que dice: el consejo de los eruditos modernos es que el Pentateuco no brinda un relato preciso de los orígenes de los israelitas. Y es que de acuerdo a ellos, nunca hubo un éxodo y la historia de que los israelitas estuvieron en Egipto no es cierta. Entonces, de acuerdo a los eruditos de dónde vienen los israelitas, continúo leyendo, quienes parecen haberse formado como una entidad en las tierras altas centrales del Canaán a fines del segundo milenio, o sea, 2000 años antes de Jesucristo, y que formaron su cultura a partir de la cultura indígena de los cananeos. En fin, el resumen es que la mayoría de los eruditos modernos creen que la historia del Éxodo tiene alguna base bíblica, pero que tal base tiene poca semejanza con la historia contada en la Biblia. Y bueno, en total es que los eruditos ellos no creen que todo lo que está escrito en la escritura es verdad. Y esto es algo que todo cristiano debe entender, ya que en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, Dios nos dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Y Números 23:19 nos informa que Dios no es hombre para que mienta. Y de acuerdo a Hebreos 6:18, es imposible que Dios mienta. Y un vistazo a Romanos 3:4 nos deja bien claro que la escritura es firme en que el hombre sí miente. Entonces, la historia que está escrita en 4 de los primeros 5 libros de la Biblia es una historia verdadera y sucedió tal como está escrita en esos libros. Ahora, aunque este suceso o sucesos sucedieron hace mucho tiempo atrás, más de 3200 años atrás, es posible encontrar evidencia arqueológica concerniente a esos eventos. Así que a través del video leeré escrituras acerca de esas historias y haré referencias a documentos históricos como el papiro de Beres, la piedra de Ambres de Estela, el papiro de Ippur y otros. Para hacer la explicación más sencilla he creado esta línea de tiempo que utilizaré a través del video. Primero les explicaré cómo creé esta línea de tiempo. De acuerdo a los eruditos, Salomón llegó a ser rey en el año 970 a.C. Y de acuerdo a 1 de Reyes capítulo 6 verso 1, nos dice: en el año 480 después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el segundo, comenzó a edificar la casa del Eterno.
Entonces, si los eruditos están correctos que en el año 770 antes de Jesucristo, Salomón comenzó a reinar, entonces el cuarto año de su reinado sería el año 966 antes de Cristo. Y de acuerdo a esta escritura debemos añadirle a ese año 480 años y eso nos llevaría al año 1446 antes de Jesucristo, que sería el año cuando el éxodo sucedió. Ahora echaremos un vistazo a Éxodos 12, versos 40 al 41, que dice: El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasaron los 430 años en el mismo día, todas las huestes del Eterno salieron de la tierra de Egipto. Así que sencillamente le he adicionado al año del Éxodo de 1446 los 430 años que los hijos de Israel estuvieron en Egipto. Y eso nos lleva al año 1876 antes de Jesucristo, cuando los hijos de Israel llegaron a Egipto a habitar Egipto. Antes de continuar, también me gustaría notar que en Jueces 11:26, en ese tiempo el juez era Jefte. Y cuando se escribe este verso es alrededor del año 1100 a.C. Y aquí afirma que los israelitas llevaban 300 años en la tierra. Así que ellos llegaron ahí alrededor del año 1400 a.C. Y como ellos estuvieron morando en el desierto por 40 años, esto también concuerda que el éxodo debió ocurrir entre el año 1450 y 1440. Y con esto quiero decirles que debemos ser flexibles en las fechas, ya que estos eventos ocurrieron 3500 años atrás. Y es que todas las calculaciones que he hecho hasta el momento es asumiendo que los eruditos están correctos en el año de coronación de Salomón. Ahora, hablando de Egipto, es una cultura muy antigua y en comparación a otras está muy bien documentada. Y queremos saber si hay correlación arqueológica e histórica ante la narración bíblica del pueblo de Israel en relación con Egipto. Y la narración o historia a la que me refiero comienza en eso del siglo XIX antes de Jesucristo, o sea, hace alrededor de 3900 años, y que es cuando Jacob es obligado a relocalizar toda su casa desde Canaán hasta Egipto en la zona llamada Goshen en el delta del Nilo. En Egipto habitaba su hijo José, quien era la mano derecha del faraón. Y bueno, en muchas maneras José tenía la autoridad de faraón, pero ¿cómo sucedió todo esto? Bueno, eso es parte de una historia totalmente diferente. El todo es que el pueblo israelita se relocalizó desde Canaán hasta Egipto alrededor de 1876, de acuerdo a mi línea de tiempo. Y los israelitas se multiplicaron y fueron prósperos en esa área, pero como pasó el tiempo, un nuevo faraón, quien tomó el poder y no le importó la historia de José, decidió esclavizar al pueblo israelita. Pero aún así ese pueblo continuaba multiplicándose y haciéndose fuerte. Finalmente un faraón decidió matar todos los bebés de los israelitas. Y así es que un bebé varón de este pueblo termina siendo adoptado por la hija del faraón, quien lo nombra Moisés. Pero cuando Moisés es adulto, trata de defender a sus hermanos, los israelitas, y esto le causa problemas que él tiene que huir. Y él es forzado a vivir en exilio por 40 años. Pero en ese tiempo tiene un encuentro con Dios, quien le da la misión de regresar y rescatar su pueblo. Cuando él regresa, obviamente tiene que hablar con un faraón, pero este se rehúse a dejar el pueblo libre. Y esta actitud del faraón trae 10 plagas a Egipto, y que termina con la última plaga donde los primogénitos de muchos egipcios mueren. Y entonces el pueblo de Israel o el pueblo de Dios es permitido salir de Egipto, pero antes de que ellos salen, les entregan a ellos muchas riquezas y mucho oro. El todo es que Dios lleva al pueblo por una serie de caminos y terminan a la orilla de un mar. Y les toma varios días llegar a ese punto. El todo es que el faraón se había arrepentido y decidió perseguirlos obviamente con sus tropas. Y bueno, esto lleva a esa gran obra que Dios hizo donde le ordenó a Moisés que partiera el mar en dos. El mismo mar o las mismas aguas que Dios dividió para hacer un camino y de tal manera permitió que el pueblo escapara, esas mismas aguas se utilizó para destruir
el ejército egipcio cuando ellos intentaron seguir a los israelitas por ese mismo camino. Y les ordena al pueblo a que tomen la tierra de Canaán. En pocas palabras, el pueblo se rehúsa debido a temor que piensan que no van a poder conquistar. Así que Dios los castiga 40 años. Y bueno, ese castigo es debido a la incredibilidad. Así que ellos tuvieron que morar en el desierto por 40 años antes que Dios les dio la bendición para poder tomar la tierra de Canaán. Poco después Dios habla con el pueblo, le da los 10 mandamientos y las leyes. Esta historia que les he resumido es una historia verdadera. Y si no sucedió, entonces el libro de la Biblia debía ser arrojado en la basura. Porque estaríamos diciendo o aceptando que Dios escogió cierta persona para inspirarlos a que escribieran mentiras. Y como Dios no puede mentir, entonces eso sería prueba contundente de que Dios no podría haber inspirado esos libros. Pero como la palabra de Dios es correcta y es verdadera y la escritura es verdad, debe de haber un rastro arqueológico que alinee con esta historia. Y algunos de esos artículos o videos o descubrimientos son los que quiero compartir en este video. Bueno, en este momento en el video he hecho solo dos cosas. Primero hablé de qué es lo que los eruditos piensan acerca del Éxodo. Después resumí la historia de Israel en Egipto y brevemente hablé de Moisés, de las plagas, la destrucción de las Fuerzas Armadas de Egipto en el mar, los 40 años de castigo del pueblo por incredulidad. Y como decía esas cosas en pantalla ponía las escrituras que sustentan ese resumen, incluyendo los periodos de tiempo los cuales he utilizado para crear mi línea de tiempo. Como ven, he añadido otra línea de tiempo que representa 3 periodos de los reinos de Egipto. Y quiero informarles que cuando comparé estas líneas de tiempo en diferentes libros, cambian. Por ejemplo, 1670, que es cuando comienza el segundo periodo, otros dicen que es 1630, otros dicen 1650. Y no soy arqueólogo y ellos mismos no están de acuerdo. Así que escogí esta línea de tiempo. Lo único que quiero recordarles es que estos son aproximaciones. Y quiero recordarles una vez más que la línea de abajo es sólida. Lo único que puede cambiar o que puede haber error en esta es el año 970, que es cuando dicen los eruditos que Salomón llegó al poder. Y bueno, los arqueólogos están convencidos que desde el principio del Reino Medio, gente de Canaán se infiltraba en el este del Nilo. Es más, un rey llamado Amenemhet el I construyó un muro para mantener a los asiáticos. Y quiero notar que para los egipcios, personas del Canaán eran asiáticos. Y eso no tiene nada que ver con nuestra referencia moderna de que los asiáticos son personas que están cerca de las naciones de China y Japón. Bueno, el todo es que ese rey Amenemhet I construyó un muro para prevenir que los asiáticos entraran fácilmente a su nación. Y como ven, algunos creen que él reinó entre 1981 a 1952. Y es claro que excavaciones arqueológicas del este del Nilo demuestran que a finales del Reino Medio, los cananeos habían estado viviendo en la región del oriente del delta del Nilo. Y los textos de los egipcios se refieren a ellos como los gobernantes de tierras extranjeras. Y los historiadores griegos del siglo III los llamaron a ellos como Hyksos o Ixos, dependiendo cómo lo leas. Y muchos creen que las dinastías 14, 15 y 16 eran dinastías Ixos. Los arqueólogos están seguros que los Ixos eran de Canaán, porque las excavaciones que ellos han hecho en la ciudad de Avaris, que era la capital de los Ixos, contiene arquitectura, cerámica y sepulturas consistentes con los estilos que se encuentran en la tierra de Canaán años después. Y aunque los Ixos eran muy prósperos, se cree que los egipcios locales en el siglo XVI los sometieron. Y bueno, hay paralelos o similitudes de esta narrativa arqueológica a la historia bíblica que les comenté temprano, donde, bueno,
El pueblo de Israel de Canaán se va a Egipto, prospera, se multiplican y después son sometidos por los egipcios. A finales del siglo XIX, el egiptólogo Edward Neville hizo la conexión de estas dos historias, porque son muy similares e inclusive concuerdan en su localización geográfica. Pero tengo que decirles que el final de la historia es un poco diferente. Y es que hay que tener en cuenta que los monarcas egipcios nunca fueron o nunca les gustó registrar las derrotas y desastres. Y es que la Biblia registra el Éxodo como un evento devastador de la nación de Egipto. Pero de acuerdo a la narrativa escrita por los historiadores egipcios, nos dice que fueron los egipcios quienes expulsaron a los Ixos y que los persiguieron hasta llegar a Canaán. Y ahí es donde la historia vuelve a ser similar, y es que en ambos casos un grupo de personas cananeos salen de Egipto hacia Canaán y los dos son perseguidos por el ejército de Egipto. Y bueno, estas cosas por sí solas son muy interesantes. Pero de este momento en adelante quiero cubrir descubrimientos arqueológicos que apoyan la narrativa bíblica. Y es que los egipcios, aunque ellos documentaron muchas cosas acerca de su historia, no lo documentaron todo. Y en ocasiones ellos destruían evidencia de eventos o personajes en la historia de Egipto. Y así como en el conflicto actual de Rusia y Ucrania, donde Rusia afirma que ellos no tuvieron otra opción pero defenderse y iniciaron una misión militar especial para defender al pueblo ruso de las amenazas del oeste y de esa manera liberar a los pueblos rusos en el este de Ucrania y al mismo tiempo exterminar el fascismo de los nazis que habían en Ucrania. Y ese es un ejemplo actual de cómo un pueblo ve las cosas de su punto de vista y escribe su historia de esa manera. Por tanto, sabemos que no podemos confiar 100% en todas las narrativas que los historiadores han escrito, tanto en el antiguo Egipto y historiadores posteriores. Así que es muy útil utilizar la prueba arqueológica para reconstruir la historia correcta. Y comienzo con la pintura en el mural de la tumba de Benin Hassam en Egipto. Se cree que esta tumba es alrededor del año 1900 a.C. y en la pintura hay una procesión de asiáticos. Y refiriéndose de Kumhotep II, la escena está titulada Llegando y trayendo pintura negra para los ojos que le trajeron 37 asiáticos. En la pintura vemos que dos guías egipcios visten unas faldas blancas. Ahora, los nómadas o pastores, y bueno, digo eso porque varias personas han indicado que eso es lo que ellos creen basado en lo que ven en la pintura. El todo es que estos asiáticos visten con túnicas de muchos colores. Si estos son pastores y vestían túnicas de muchos colores, es consistente con el estilo de vestiduras que utilizaba la familia de Jacob o familia de Israel, y él también era pastor. Le asignaré el número 1 a esta evidencia arqueológica y la pondré en mi línea de tiempo alrededor de la fecha que los arqueólogos creen que esta pintura fue hecha. Y quiero recordarles que las fechas arqueológicas son aproximaciones. Bueno, en este preciso momento creo que debo mencionar algo que no es necesariamente arqueológico, pero de acuerdo a estudios, en Egipto el precio de los esclavos, eso alrededor de entre los años 2000 a 1800 antes de Jesucristo, eran de 20 piezas de plata. Y debido a la inflación, para el año 1500 antes de Jesucristo, ya los esclavos costaban alrededor de 30 piezas de plata. Menciono ese dato porque eso concuerda con Génesis 37:28 y que es por el precio en el que fue vendido José. Esta información la aprendí del video titulado La llegada de José a Egipto en el canal de YouTube titulado Patterns of Evidence. Y eso se encuentra en el minuto 7. Y de acuerdo a la historia, José terminó como sirviente en la casa de un alto funcionario egipcio.
Y los arqueólogos saben que eso era una práctica común en ese entonces. Y bueno, en la historia bíblica, después de muchos eventos, José termina como el administrador de Egipto, donde habrían 7 años de abundancia seguido por 7 años de hambruna. Y el egiptólogo David Rohl asegura de que a través de la historia de Egipto han habido varias hambrunas, pero hubo en particular una larga de alrededor de 7 a 10 años y que sucedió al final de la 12ª dinastía de Egipto, o sea, alrededor del año 1800 a.C. Él piensa que la hambruna fue causada por exceso de agua, 4 veces más de lo normal. Y debido a inundaciones no se podía cultivar y por lo tanto pues de eso causaba hambruna. Y bueno, si él está correcto, eso explicaría el hambre en Egipto, pero no explicaría el hambre en Canaán. Pero él explica que lo que causa la hambruna en una parte puede ser una condición totalmente diferente, que inclusive lo estamos viendo hoy en día cuando hay inundaciones en una parte y sequías en otras. Bueno, tal vez él esté correcto o incorrecto en qué causó la hambruna en Egipto, pero él afirma que en ese periodo se comenzó una nueva administración, donde empezaron a utilizar casas de almacenamiento de grano o alimento. Y la idea era que la gente depositaría alimento en ella durante buenos tiempos y podría tener acceso a ella durante tiempos de hambruna. Esta administración comenzó en ese tiempo y él piensa que José fue el que estableció ese sistema. Pero no podemos probar que él fue el que estableció ese sistema. Pero hay algo interesante. Y es un canal llamado la Vía Fluvial de José, o Bart Joseph, que significa es canal de José. Y parece que este canal también es construido en la dinastía 12. Y varias personas, incluyendo el egiptólogo David, piensan que este canal fue construido por José. Y el propósito del canal es desviar la mitad del agua del Nilo hacia el lago Fayum, de tal manera que no o prevenir inundación de la zona delta del Nilo y de la capital. Y esto va con la narrativa bíblica, ya que el trabajo de José era velar por la prosperidad de la nación. Y ese canal continúa en uso hoy en día. Y una vez más he puesto mi línea de tiempo y he puesto estos dos eventos, las piezas de plata y el canal de José, que ellos son alrededor del año 1800 a.C. Pero bueno, a como la historia bíblica transcurre, nos damos de cuenta que los israelitas son esclavizados. Entonces, la pregunta es si hay evidencia de que ellos hayan sido esclavizados. Y con eso dicho, quiero citar el papiro de Brooklyn. Y cuando estén haciendo su investigación independiente, tengan cuidado que hay otro papiro de Brooklyn que también es egipcio acerca de medicina egipcia. A ese no estoy haciendo referencia. Hago referencia a un papiro llamado Los esclavos del papiro de Brooklyn. Y es un documento de propiedad de esclavos de un terrateniente, donde se listan 100 nombres y 70 de ellos son de origen semítico, con nombres muy hebreos. Ejemplos son Manaíma, Isaacar, Asher, Shifra. Y este papiro es alrededor de la 13ª dinastía, o sea, entre los años 1700 a.C. hasta el año máximo 1500 a.C. Y bueno, de regreso a mi línea de tiempo, como ven, decidí añadir más subdivisiones de la línea de tiempo. No es perfecta, pero me parece que las marcas de los años 1500, 1600, 1700 y 1800 hace más fácil ilustrar cómo esta historia encaja. Y quiero clarificar que arbitrariamente puse el 3 entre el medio de 1600 a 1500, pero recuerden que nadie sabe exactamente de qué año es. Pero bueno, hablando de esclavos, quiero hablar de las minas que se encuentran en Seravit el Kadim. Allí hay un templo que se estableció por primera vez, se cree que alrededor entre el año 1971 a 1926. Y bueno, en las minas, bueno, se extraía la turquesa. La imagen a la derecha son los restos del templo, pero dentro de la mina hay 30 grafitos que están incisos
en una escritura de tipo protosinaínica. Y con eso quiero mostrarles este video. Sí que hay epigramas realizados por los esclavos, y uno de ellos da testimonio de un ruego de hace 3500 años. Él, sálvame. Esta es la escritura de un esclavo que trabajó en esta mina. Aún se pueden ver las marcas del escoplo, dejadas por los trabajos forzados realizados por el autor de la inscripción. Y escribió su súplica a Dios diciendo: ayúdame, no me olvides. Aquí, en el lugar donde trabajaba y dormía y seguramente murió. Y representa un momento increíble de la historia humana. No solo es el primer epigrama que deja constancia del nombre bíblico Él, sino que además se trata de la inscripción alfabética más antigua, o quizá de la segunda más antigua. Se trata de la base de la que surgieron el hebreo, el arameo, el griego, el latín, el inglés, el árabe. Todos ellos se basan en esta escritura. Bueno, honestamente, cuando yo descubrí quién es el él que mencionan en el video, me pareció que este punto es muy importante. Aquí hay 3 ejemplos, pero hay muchísimos. El primero es Gabriel. Y es que resulta que en hebreo es un nombre compuesto de 2 palabras, hombre y Dios. O sea, hombre de Dios es lo que significa Gabriel. Y Miguel también termina en él. Ya sabemos que él es el Dios de los hebreos. Y el nombre compuesto de Miguel significa quien es como Dios. Ahora, la ciudad de Betel, en ese caso, Bet significa casa, así que Betel significa casa de Dios. Y lingüísticamente no hay duda. Él era el Dios de los hebreos, no ningún dios egipcio. El esclavo que hizo ese graffiti en esa cueva, él era un esclavo hebreo. ¿Cuándo el graffiti fue hecho? Bueno, la verdad no sé. En unas partes decían 1800 a.C., otros 1700. En el video afirman 3500 años, o sea, alrededor de 1600 o 1500 a.C. Es inconcluso. Bueno, el todo es que lo va a poner en el año 1600 a.C., pero tienes que entender que pertenece a este periodo, pero no saben exactamente qué año. Y otro punto es que hay una escritura protosinaica, pero bueno, es mejor conocida como protocananita. Y bueno, los hebreos originalmente son de Canaán. Y en esas mismas cuevas encontraron un alfabeto. Y nadie dice con certeza, pero hay algunos que teorizan que los hebreos fueron los que inventaron ese alfabeto y que es el primer alfabeto en el mundo. Y fue basado en los jeroglíficos de los egipcios, que ellos tienen más de 800 símbolos. Pero de allí escogieron 22 símbolos para representar sonidos y de esa manera poder codificar conversaciones en texto. Y eso es diferente a los jeroglíficos, ya que los jeroglíficos son basados, bueno, en imágenes. Ellos con imágenes te pintan una historia. Y bueno, si un esclavo sabía escribir, lo más de seguro es que Moisés, quien era un príncipe, aprendió a escribir. Y ese es un punto importante porque él fue el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Bueno, obviamente hay unas ediciones, ya que Moisés no pudo haber escrito después de que él murió. Pero quise hacer este punto porque hay personas que argumentan que Moisés no pudo haber escrito porque una forma de escritura todavía no se había inventado. Ya nos damos de cuenta que ese argumento no tiene base. Y en este momento parece que me desvío en el video, y es que los eruditos afirman que los libros de Moisés, o sea, los 5 libros, esos realmente fueron escritos por tal vez Jeremías o Josías, a eso del año más tardar el año 700. Y ellos teorizan que tanto la historia de Moisés, la historia de la creación, la historia del Éxodo, son historias inventadas. Y que los eruditos israelitas las crearon solamente para darle una historia de origen a su pueblo, pero en sí es una falsedad. Pero lingüísticamente hay mucho problema con esa teoría.
De acuerdo al libro ¿No traje yo a Israel fuera de Egipto?, los investigadores han identificado 40 nombres. Y la cosa es que esos nombres tienen influencia egipcia. Un ejemplo es Moisés, que creen que vienen de Ramosés o Tutmosé. Merari, que tal vez es de Emri, que significa querido en ese idioma. La verdad no tengo idea de cómo pronunciar el tercero. Y el cuarto, Asir, que es de Wisir, o obviamente una referencia a Osiris, o el nombre de Osiris. Otro punto muy importante es que la información parece que la tradición del Éxodo contiene una proporción relativa de uso de palabras largas egipcias. Y bueno, lo que sucede es que cuando un grupo de personas que hablan un lenguaje están en medio de otro grupo de personas que hablan otro lenguaje, entonces tarde o temprano hay una migración o donde se prestan palabras de un idioma para el otro. Y el hebreo terminó adquiriendo varias palabras egipcias y en particular hay 27 palabras largas egipcias que están en hebreo. Y eso es lo que estoy demostrando en pantalla. Hay 27 palabras egipcias que ocurren en los libros de Éxodos y Números, donde tienen un total o uso de 381 veces. Ahora, en el libro de Éxodo en particular, 26 de esas 27 palabras son utilizadas y 333 ocurrencias de esas palabras ocurren en ese libro. Ahora, he puesto esta imagen porque Egipto dominó parte de Canaán por mucho tiempo. Entonces, algunas personas dicen, no, es que esa es la lógica, así es como esas palabras terminaron en el idioma hebreo. Pero a ese argumento hay que tener en cuenta de que Egipto sí llegó a controlar Canaán. Y ellos tenían presencia militar y les cobraban taxes, pero en sí no era parte del imperio de Egipto. Y sí había comercio e intercambio, pero no hubo una integración. Y regresamos a esta imagen que tiene los números. Los números de abajo significan el uso de palabras largas egipcias acopladas a los lenguajes de Ugarik, feniciano, moabita, amonita, edomita y el arameo viejo. Como ven, estos lenguajes han adquirido muy poco o nada de palabras largas egipcias. Y eso tiene sentido porque ninguno de estos pueblos estuvieron en Egipto. También se ha notado que el escritor de Éxodos tenía un conocimiento muy cercano acerca de la forma de escritura y la cultura egipcia de ese periodo de tiempo, y más específicamente entre los años 1500 a 1200. Ahora voy a cubrir algunos de esos puntos en una forma bien breve. En la Iglesia de Dios creemos que Moisés escribió el Pentateuco, así que él tuvo que haberlo escrito entre los años 1440 a 1360. Cuando él escribió el Éxodo, él no mencionó el nombre del faraón. Y eso es consistente con la forma de escritura o estilo de escritura en Egipto entre los años 1500 a el año 1000. Y en Éxodo 5.1 Moisés le pide a Faraón que permita al pueblo ir al desierto a celebrar la fiesta. Y eso es consistente con la cultura de ese entonces en Egipto. Aquí hay unos ejemplos donde se le dio tiempo a ciertos trabajadores para que participaran en festividades de acuerdo a su religión. Y si movemos al capítulo 9, versos 31 y 32, dice, el lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y bueno, un mural de la dinastía 18 muestra que el lino y la cebada eran cultivados juntos, y un mes después era que era segado el trigo. A esto el autor James Hofmeyr afirma que la atención en el libro de Éxodo acerca de estos periodos en los cultivos
demuestra que el narrador tenía un excelente conocimiento de el calendario de agricultura egipcio. Por lo tanto, si alguien 700 años después o 800 años estuviera inventando esta historia, le hubiese sido muy difícil atinarle a este detalle. Y bueno, del punto de vista lingüístico, cada detalle por sí solo no parece tener o puede ser una coincidencia, pero todos juntos, ellos en sí son una prueba de que este documento fue escrito por un autor que conocía la cultura de Egipto. E inclusive utilizó el estilo de escritura que se utilizaba en esos tiempos. Y hay algo curioso que los egipcios, ellos tienen la creencia, bueno, en ese entonces, de que para entrar al cielo bueno, después en la muerte, el corazón era pesado en contra de una pluma. Si él pesaba más que la pluma, pues obviamente no podía entrar al cielo que ellos creían. Y la escritura habla de que el corazón del faraón se ponía pesado. Resulta que eso es una referencia a que su corazón se volvía más lleno de pecado, porque estaba pecando en contra del Señor. Y detalles como esos tienen que ver con las conclusiones que han llegado a que algunos investigadores afirmen que este documento tuvo que haberse escrito en el tiempo de Moisés y no 700 años después o mucho más. Y bueno, yo sé que esa es una pausa abrupta, pero parte uno del video termina aquí. Gracias por ver el video y te invito a continuar en la parte 2.